continuando con el seminario rumbo a la construcción de una política de justicia abierta, en la sexta sesión con el tema Política de Justicia Abierta, caso Costa Rica, me permitiré dar lectura a la semblanza curricular de nuestro expositor. Peter Sharp es abogado, U de Concepción, magíster en Derecho y candidato a doctor en Derecho. Es profesor de Gobierno Abierto en el magíster sobre Política y Gobierno de la UDC, profesor de Derecho Administrativo, Universidad Académica Humanismo Cristiano. Es miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile, miembro de la Red Internacional de Justicia Abierta, consultor de CEPAL en materias de gobierno abierto para países de América Latina, asesor para la elaboración de la política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica, consultor en materia de gobierno abierto de la Universidad Nacional de Costa Rica y consultor en materia de justicia abierta del Poder Judicial de Honduras. Sin más, me permito ceder la palabra a nuestro expositor. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Daisy, y al equipo que está ahí contigo, ¿cierto? A Mauricio, a Randy, a Ricardo. Hago mío, naturalmente, los vocativos que acabas de señalar recién, y desde Chile un abrazo muy afectuoso, muy fraternal para nuestros hermanos mexicanos y mexicanas. Quiero agradecer especialmente al Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, respecto del sistema de anticorrupción del Estado de Quintana Roo, a todo su equipo, al órgano de transparencia IDAIP, que cierto veo su logo atrás en sus espaldas, y gracias por esta tremenda y hermosa iniciativa, al INAI, naturalmente, que ha estado siempre presente aquí, sigo por las redes sociales permanentemente, INAI en Twitter y las redes sociales en general, a World Justice Project, que está atrás también como un stakeholder importante en este proyecto, y especialmente Alejandro González, que está ahí a la cabeza, Justicia para Mujeres, a quienes participan en cuanto a su rol en la sociedad civil, a INCO, a NOSC, a X Justicia, y especialmente también, naturalmente, agradecer el saludo del licenciado Orlando y a Raúl Casares, que es el culpable que yo esté aquí hoy día conectado con ustedes, quien hizo el contacto personal, porque yo soy inconvencido que lo que mueve las instituciones son las personas y no el nombre de la institución en sí misma. Por lo tanto, yo estoy aquí por una persona y en mi calidad de persona también me incorporo a este diálogo entre personas. Y especialmente al trabajo que están haciendo cientos de mujeres y hombres mexicanos para acercar la justicia especialmente a los invisibles. Aquellos que la perciben como algo lejano, como un marco teórico, pero no lo ven en la realidad, no lo respiran. Y es por eso que esta reflexión debe avanzar hacia allá. Quiero también, naturalmente, rendir un homenaje, no puedo no hacerlo, a quienes han partido en esta pandemia. Estamos en un momento muy complejo para la humanidad, y creo que también es bueno recordar a aquellos que han partido y a cuidarse mucho, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Lo que acaba de ocurrir recién, querida Daisy, es una clara demostración que gobierno abierto o justicia abierta no es justicia digital. Porque si se nos cae el internet, desaparece el sistema. Entonces muchos creen que hablar de gobierno abierto o justicia abierta es tener internet, es abrir los datos, es tener páginas web. Eso es una mentira. Simple y claro, porque no es verdad. Y por eso que no nos podemos quedar solo en eso, en la posverdad de que la apertura tiene que ver con internet. De hecho, hoy día estamos en gobiernos totalmente digitalizados. La pandemia puso en evidencia la digitalización de la democracia y las brechas digitales que tenemos en toda América Latina. 40 millones de hogares hoy no tienen acceso a internet. Y por lo tanto, es muy bueno lo que acaba de ocurrir, porque es un claro ejemplo que no podemos solamente depender de la tecnología para gobernar. La tecnología es solo una herramienta para acercarse a ello. Yo quiero partir esta conversación, que espero que podamos conversar, de eso se trata, ¿no? Con un pequeño video donde damos una panorámica, solo son 7 minutos, un documento que emitió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dependiente de Naciones Unidas, donde damos un marco general de los poderes judiciales y la justicia abierta en América Latina. Si me permiten compartir pantalla, querida Daisy, a ver si cómo nos va acá.
Me dijeron que sí. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, en general el Poder Judicial tiene una estructura opaca, cerrada, hermética. Podríamos decir también que es una cultura monárquica. El lenguaje marca mucho las instituciones. Cuando uno se refiere a un ministro de una corte, se llama ilustrísimo señor ministro, excelentísimo señor ministro, su señoría ilustrísima, señor magistrado. Es decir, hay un lenguaje medieval propio de una monarquía. En consecuencia, el principal referente o el etos del Poder Judicial es un lenguaje monárquico, una estructura monárquica y un sistema bastante cerrado que impide que se sea información al ciudadano juzgado en general. La barrera de la costumbre es fundamental. En América Latina en general, por nuestra cultura napoleónica, española, recordemos que los españoles llegaron a América Latina y a Chile y a todos los países en general hace 500 años. De esos 500 años, 300 hemos sido colonia, es decir, 300 años fuimos monarquía y solo 200 fuimos república independiente. Por lo tanto, el principal obstáculo es un obstáculo cultural, es un obstáculo del lenguaje, es un obstáculo de las instituciones políticas que por su propia naturaleza, más bien de carácter castrense y eminentemente masculina, tenían barreras de entrada muy altas para poder generar un proceso mucho más horizontal y transparente. Recordemos que los estados modernos en general se construyen sobre la base de guerras y sobre la base de un ejército. Y por lo tanto, desde esa estructura castrense es muy difícil abrir el gobierno. Abrir el gobierno significa justamente romper esa estructura castrense, rígida y que se basa en la estrategia de no decir lo que se está pensando para tener ciertas ventajas bélicas. Por eso la principal barrera es una barrera cultural, histórica, que tiene ya 500 años. Es decir, abrir el gobierno y abrir el Poder Judicial es un cambio no administrativo, sino que eminentemente político y cultural. Creo que hay varias claves de éxito. La primera es que el modelo como está se agotó. Eso es una primera oportunidad. Y por lo tanto, las personas que trabajan en el Poder Judicial, pero también aquellos que son juzgados por el Poder Judicial, esperan un tiempo nuevo, un tiempo mucho más participativo, un tiempo mucho más transparente. Los propios jueces, en una gran mayoría, están claros que hay que abrir la justicia. Hay iniciativas no solo en Costa Rica, también en Chile, en Argentina, hoy día en Ecuador, en Uruguay, en México, pero esa es una tremenda oportunidad. Pero al mismo tiempo también hay un importante viento de roce, que va a ser muy difícil abrir hoy día las instituciones en el Poder Judicial, por su estructura, por su organización, por su tradición. Porque abrir el gobierno y abrir la justicia es entregar el poder. Y los que siempre lo han tenido, va a ser difícil que lo suelten por un mero acto administrativo. Podría haber una política muy bien redactada, pero la práctica es probable que se mantenga. Por eso que es importante en esto que el principal requisito es que exista voluntad política administrativa. Y esa es una tremenda oportunidad, porque hay una nueva generación de jueces en América Latina, los vientos que corren son de abrir la justicia, porque si no abrimos la justicia de adentro van a ser los propios ciudadanos, la comunidad, la sociedad civil, quien derribe esas barreras que impiden un poder judicial mucho más ciudadano. Bueno, los actores claves son los gerentes públicos, quienes actúan en las instituciones del Estado. En el caso de la Defensoría Penal Pública, la experiencia fue una experiencia que lleva ya 4 años. Hace 4 años que iniciamos un proceso de evangelización, un proceso de convencimiento y de tener un discurso todos los días de cómo abrir la justicia al ciudadano. En ese sentido, los actores son, por un lado, la voluntad política de la autoridad, pero también
la voluntad política de todos los involucrados, es decir, del ciudadano, de los funcionarios públicos, que todos concuerden y que concerten una voluntad colectiva. Y en ese sentido, los actores somos todos. Aquí no hay actores que sobren. Todos los actores son necesarios en este relato. Y en eso tenemos una tremenda oportunidad. Pero además tenemos un antiactor, que es la ignorancia y el miedo. Las personas no se abren cuando tienen miedo. Lo importante es ver allá un horizonte distinto. Pero tenemos como contrapartida al miedo la esperanza. La esperanza que sí es posible mejorar el sistema de justicia en Chile de todos los sectores involucrados. En definitiva, los principales actores, y podríamos decir no es uno, sino que son todos los que forman parte del sector justicia en toda América Latina y especialmente en este caso en Chile. Bueno, hay una definición que está en la página de CEPAL, y la justicia abierta son ciertos principios del gobierno abierto aplicado al sector justicia, y se basa principalmente en una administración de justicia que, basada en los principios de transparencia, participación y colaboración, genera un diálogo ciudadano para ir co-construyendo tanto con los administradores del sistema de justicia como también con los administrados. Quiero sí decir algo, que los principios de la justicia abierta como del gobierno abierto son tres: transparencia, participación y colaboración. Pero por alguna razón han aparecido otros conceptos como innovación, rendición de cuentas, nuevas tecnologías, que han ido como metiéndole cosas a un arbolito de Pascua que no va para ningún lado. Yo creo que en esto hay que ser bastante riguroso, porque algunos se ponen muy creativos y empiezan a crear 5 o 6 conceptos del principio de justicia abierta. Al final se transforma en un concurso de conceptos y de palabras, que quien le junta más palabras a la justicia abierta va a ser más abierta. No, son muy simples: transparencia, participación y colaboración, conceptos que tienen 3.000 años. Lo importante es que estos tres actúen en forma sinérgica y generen un poder de cambio real dentro del aparato político administrativo y sobre todo en el sector judicial. Bien. Este era solo un video. El Poder Judicial nos ayuda a resolver problemas y diferencias para convivir en paz. Perdón. Ahora sí. Este era solo un video más bien de carácter provocador, porque es una lectura general de la realidad, ¿cierto?, de América Latina y el Caribe en materia del Poder Judicial. Seguramente vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta conversación algunos elementos que se señalan en esta entrevista, pero que quiero que lo conversemos entre nosotros en general. El título de esta conversación, me decía Raúl, es Rumbo a la construcción de una política de justicia abierta en Quintana Roo. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. ¿Puedes hablar? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. ¿Tú representas en qué parte del Poder Judicial tú te desarrollas? Yo pertenezco, soy integrante del Comité de Participación Ciudadana. Perfecto, perfecto. ¿Y qué permíteme que te haga preguntas muy básicas, ¿no? Pero, ¿qué te convoca a esta reunión? ¿Por qué estás acá hoy día? Porque tengo interés en la construcción precisamente de este proyecto, que creo que es la inquietud de todos los que somos integrantes del comité y como parte de un sistema anticorrupción del estado de Quintana Roo, que viene impulsándolo de tiempo atrás. Y bueno, a nivel nacional, como una inquietud, yo creo que de todos los ciudadanos y en general de la población. Muchas gracias. Y Alejandra, ¿por qué tú consideras que es importante tener una política de justicia abierta? ¿Cuál es el centro? Para mí el centro es precisamente poder que todo el mundo tenga acceso y que tenga un acceso claro, que tenga un acceso transparente y preciso a lo que es la justicia, que es algo definitivamente como muy abstracto tal vez, si lo vemos desde el punto de vista de cualquier ciudadano, pero que toda la gente pueda entender el modo de actuar de la justicia y cómo acceder a ella.
cómo se trabaja, cómo se administra, más que nada. Perfecto. Perdóname que siga haciendo otra pregunta a continuación. ¿Y para qué tener acceso a la justicia? ¿Para qué saber cómo se trabaja y cómo se administra? ¿Para qué eso? Para poder ejercitarla, para poder que sea precisamente una manera de llegarnos de ella y acceder a ella, que hoy en día pues es un clamor social y generalizado. Y por lo tanto, para acceder a ella, ¿para qué? Para obtener precisamente eso, poder obtener un resultado de la justicia. Lo que vamos buscando es ejercitar nuestro derecho y obtener mi pretensión en un momento dado de un modo claro, correcto, transparente, en donde yo sepa si no me asistió, por qué no me asistió, pero de un modo sencillo. Maravilloso. Y por lo tanto, si alguien soluciona sus pretensiones, ¿cuál es la sensación, cuál es la percepción que crees tú que tenemos cuando logramos aquello? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la percepción? Bueno, cuando se logra la pretensión, cuando se obtiene el resultado, la persona cree o siente que fue atendida, que fue escuchada, que se logró el objetivo de toda esa maquinaria que se echó a andar, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál sería desde la emoción, desde la percepción, cuál sería ese resultado en esa persona? ¿Cómo se sentiría? Satisfacción, y sobre todo atendido, satisfecho y atendido. Perfecto. Cuando hablamos en consecuencia, y aquí la charla la dio Alejandra, no yo hice solo pregunta, ella fue la que expuso. Cuando uno abre la justicia, las personas se sienten satisfechas y atendidas. Eso se llama dignidad. Y cuando las personas comparten la dignidad, se genera un interés común, el bien común. Y cuando tenemos territorios en que reina el bien común, tenemos paz. Y cuando tenemos paz, las personas pueden relacionarse sin temor, comienza a inyectarse la economía, comienzan a tener mejor sistema de educación, tenemos menos corrupción, tenemos un Estado social de derecho tremendamente importante. Por eso que abrir la justicia es una decisión eminentemente política. Y el objetivo del gobierno abierto es justamente llegar a la paz social. El objetivo del gobierno abierto, como lo dice la OCDE, de la cual tanto Chile, Costa Rica, México somos parte, es construir valor público. Y el valor público está relacionado con la valoración que hacen cualquier mexicano de su Estado o de su Poder Judicial respecto a si los servicios que recibe son valiosos para él, para satisfacer su pretensión. ¿Y dónde encontramos ese valor público? Lo encontramos en los deseos y en las aspiraciones de los ciudadanos. ¿Y cuál es el mecanismo para saber los deseos y las aspiraciones de los ciudadanos? Uno, muy simple, la conversación con los ciudadanos, el diálogo con los ciudadanos. Por lo tanto, si hacemos un análisis al revés, podemos entender que cuando hablamos de gobierno abierto, ergo, justicia abierta, parlamento abierto, Estado abierto, la palabra sinónima de gobierno abierto es diálogo. ¿Qué ha pasado con el Estado hoy día? Que dialoga poco con los ciudadanos. Y por lo tanto, el ciudadano no dialoga con el Estado. Y tenemos Estados con muy escasa ciudadanía. Y por lo tanto, cuando uno no dialoga con el otro, no lo aprecia, no lo percibe, no lo quiere, no es parte de su relato personal. Por eso que el gobierno abierto viene, literalmente, a partir de la alianza del 2011 en Naciones Unidas, a tratar de reforzar la gobernanza para la defensa de los derechos humanos. Y ahí surgen, de los tres principios de gobierno abierto, la transparencia se entiende como un derecho humano a la información pública. Incluso en el tratado, ¿cierto?, en el fallo Bamaca versus Estado de Guatemala, la Convención Americana resolvió
que la transparencia o el derecho a la información pública se entiende como un derecho humano de cuarta generación, es entendido como el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, primer principio, transparencia. La participación ciudadana, segundo principio de gobierno abierto, también Naciones Unidas lo considera hoy un derecho humano. El derecho a ser parte de la ejecución de políticas públicas, pero no solo de la aplicación, sino que en el diseño y elaboración, porque debemos ir a buscar ese valor público en el diálogo con la ciudadanía. Lo que tenemos hoy día es un poder que se mira a sí mismo y que se controla a sí mismo. En cambio, en la gobernanza abierta, quien controla el poder debe ser la ciudadanía, porque en ella reside el poder. Y se lo entrega mediante un mandato a un gobernante que debe rendir cuenta a ese pueblo ciudadano que le entregó ese mandato. Y ahí surge el concepto de rendición de cuentas, que está dentro del concepto de transparencia. Dicho esto, ya América Latina está llegando a una ola, ¿sí?, como una gran marea, de decir, sabes, que tenemos que cambiar la gobernanza. De esta gobernanza cerrada, que tiene ya desde los inicios de la formación de la República, ya más de 200 años, debemos cambiar una gobernanza abierta. Y así, en septiembre del año 2011, 8 países, uno de ellos fue México. México fue pionero, junto con Brasil, en América Latina, crean Alianza Mundial de Gobierno Abierto. México fue pionero, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña. Hoy son 78 países que se han sumado, 16 de ellos en América Latina. Y existe un acuerdo multisectorial, multiestatal, a partir del principio, ¿cierto?, de la década pasada, en realidad 2011, ya llevamos 10 años, y vamos a cumplir en septiembre 10 años. Y a partir de aquello, ha nacido una Alianza Mundial de Gobierno Abierto. Y esta Alianza Mundial ha invitado a los países miembros a implementar políticas de gobernanza abierta. México está en ello, Chile está en ello, Costa Rica está en ello, Honduras está en ello, Brasil, Argentina, Bolivia, aunque no es parte de la alianza, está a puertas. Ecuador se integró hace algunos meses a la alianza. Gran parte de Centroamérica, hasta algunos países excepcionalmente. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día es una figura que va más allá de la gobernanza abierta, del gobierno abierto, sino que también avanzamos hacia el Estado abierto. Entonces, se están incorporando hoy día no solo el Ejecutivo, sino que también los parlamentos y el Poder Judicial. Hoy vamos a compartir una experiencia principalmente, y luego al final el caso de Chile, pero el de Costa Rica. Voy a compartir pantalla nuevamente. Alejandra, ¿me siguió el relato? ¿Sí? ¿Sí? Camina, ¿cierto?, por algunas calles en Nueva York. Está el edificio de la Administración de Justicia de Nueva York. Y dice en la parte de arriba, en este edificio neoclásico, que la Administración de Justicia es el verdadero pilar de un buen gobierno. Esto es clave. En el rumbo a la construcción de una política de justicia abierta en Quintana Roo, entendemos que la Administración de Justicia por antonomasia es el pilar sobre el cual descansa la democracia. Es fundamental. La justicia como valor, incluso como un valor cardinal, ¿cierto?, se entiende que es el pilar o la piedra angular por la cual se construye la democracia. Por tanto, la crisis de la Administración de Justicia inexorablemente va a acarrear por efecto dominó a todas las demás instituciones. Si existe un poder judicial golpeado por la corrupción, por el tráfico de influencia, por la falta de probidad, por la falta de integridad, esto va a afectar a todo el aparato del Estado. Por eso que es clave, el primer pilar donde se instala la democracia es justamente el de la justicia. En ese sentido, fue así, y vamos a comentar el caso de Costa Rica, del cual tuve el honor de participar como parte de la misión de Naciones Unidas para la elaboración de una política de justicia abierta, donde hubo muchos actores. Podemos decir que Costa Rica es un país relativamente pequeño, tiene una población de 4.300.000 habitantes, 4,5, un porcentaje de alfabetización que bordea el 96.3%, una esperanza de vida que bordea los 80 años, un Producto Interno Bruto de $9.400, el acceso a Internet es de 46,7%, es decir, menos de la mitad de la población ya no tiene acceso a Internet.
Y en el ranking de transparencia internacional de 177 países está ubicado en cierto lugar 49. Y Costa Rica ingresó a la alianza un año después que México, el año 2012. Ese es el estado del arte de Costa Rica. Ahora, el Poder Judicial de Costa Rica tiene hoy día 11.851 funcionarios que además lo integran, junto con la magistratura, la defensa pública, el Ministerio Público y el OIJ, o Organismo de Investigación Judicial. Es decir, tanto la defensa pública como el Ministerio Público son parte del Poder Judicial de Costa Rica. Por lo tanto, en términos proporcionales podemos decir que en cuanto a la dotación de funcionarios versus la población, quizás sea en ese sentido uno de los poderes judiciales más grandes del mundo, dada la amplia dotación que tiene en su sistema de administración de justicia. ¿Qué es lo que da inicio a este proceso, ¿cierto?, de abrir la justicia? Un primer elemento, y por eso que cuando el Comité de Participación Ciudadana al cual pertenece Alejandra, dice del sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo, porque uno de los voces de alarma para abrir el Estado es el avance sin retroceso todavía en muchos países de la corrupción. ¿Y cuál es la percepción de la corrupción en América Latina y el Caribe? Ahí tenemos un índice de corrupción del año 2019, que es el último que la pandemia ha impedido avanzar estos estudios, pero este es el más claro. Y ustedes ahí ven, ¿cierto?, en los colores más oscuros, se entiende que es un nivel bastante alto de corrupción, va de 0 muy corrupto a 100 sin corrupción. Y los países, ¿cierto?, en verde oscuro, ¿cierto?, Uruguay, Chile, en parte Costa Rica, tienen niveles más bajos de corrupción. Esta es una señal de alarma, porque cuando se instala la corrupción en los estados, y además es muy fácil instalar, ¿cierto?, en estados cerrados, herméticos, opacos, es muy fácil, tanto eso va a dar origen a que los gobiernos comiencen a perder legitimidad y por lo tanto a perder gobernanza. Frente a este escenario, existe además una realidad en América Latina, de la cual paradójicamente Costa Rica, aquí están los países que tienen leyes de acceso a la información pública, leyes de transparencia. Esta foto del 2016, Costa Rica comenzó su proceso de justicia abierta y de Estado abierto en 2015, es decir, aún sin tener una ley de transparencia o acceso a la información pública, que es una paradoja, ¿no? Que no obstante no tiene ley de acceso a la información pública, sí comenzó una política de justicia abierta y de gobierno abierto. Hoy día Costa Rica ya en el año 2017, en abril, aprobó una ley de acceso a la información pública, por tanto tenemos ya cerrado el círculo, pero con esto quiero demostrar que se puede avanzar hacia una política de gobierno abierto aún sin ley de transparencia en su oportunidad, que es una gran paradoja. ¿Cuál es la percepción de la legitimidad? La percepción, es decir, valor público, de la legitimidad del sistema de justicia en América Latina. Y podemos decir que el Poder Judicial promedia, según Latino Barómetro, el 24%. Lo sigue el gobierno con un 22%, el Congreso Nacional en los países de América Latina y el Caribe con un 21%, y los partidos políticos con un 13%. Van, ¿cierto?, de El Salvador con un 14%, hasta, ¿cierto?, Costa Rica, que hoy día tiene una percepción de legitimidad cercana al 50%. ¿Cómo se logra avanzar a este nivel de legitimidad? Primero, porque había que hacer un cambio de paradigma. Yo quiero... Verónica, ¿estás leyendo? ¿Sí? Verónica, ¿sí? ¿Cómo estás? A la derecha. ¿Estás ahí, Verónica? ¿Sí? Te escucho. Puedes tener el micrófono. ¿Aló? ¿Sí, Verónica? Parece que hay problema de audio. Sí. No es posible. Daisy, ¿usted me escucha? Sí, doctor. Muy bien. Por favor, yo siempre voy a estarlos preguntando, así que no se preocupen por eso. Daisy, usted por favor puede leer este poema hermoso de Fernando Pessoa que tiene que ver con un cambio en la cultura. Claro que sí. Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas, que ya tienen la forma de nuestro cuerpo, y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares.
Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Fernando Pessoa. Yo quiero con esto decir que para hacer un cambio institucional se requiere un cambio cultural. Las leyes no van a solucionar nada. Solo van a llenar anaqueles, ¿cierto? Bibliotecas, van a ser informes muy extensos, muy largos. Pero la práctica demuestra que los cambios institucionales son cambios de cultura, son cambios de enfoque, son cambios en la mirada, y son cambios que nacen de una necesidad imperiosa de hacerlo. Y a mí creo que este relato, este conjunto de palabras hermosas, pero que son tremendamente poderosas, es muy importante. Y este poema yo siempre lo leía en los encuentros que tuvimos, los 87 encuentros que tuvimos reunión en Costa Rica, con todos los sectores, sociedad civil, Amnistía Internacional, los magistrados, los operadores del sistema de justicia, informáticos, jueces, círculos, facilitadores judiciales, la CONAMAC, los trabajadores, los sindicatos que agrupan a un total cerca de 21 sindicatos y asociaciones de funcionarios. Leíamos este poema. Porque es muy importante iniciar esa travesía. Y dice, y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Esto es muy importante, porque para hacer un cambio a las estructuras necesitamos un cambio cultural y partir por la voluntad política. ¿Qué pasó frente a esta realidad? Y voy a comenzar por el final. El 12 de marzo del 2018, luego de un proceso que comenzó el año 2006, Costa Rica, mediante un acuerdo de la Corte Plena, la sesión número 10-18 del 12 de marzo, dispuso aprobar la política de justicia abierta del Poder Judicial. Ese es el producto. Ahora, esto no nació de un día para otro, sino que fue un proceso largo, pero que ya es un primer avance, y se convirtió en el primer país, el primer estado que tiene una política de justicia abierta, y no solo eso, sino que ya en la declaración del 2015, 3 años antes, inició el camino hacia el Estado abierto. Se comprometieron los 3 poderes, el gobierno de turno, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, decidieron suscribir un documento, que es una declaración política de principio de avanzar hacia un Estado abierto. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque de nada sirve tener un poder judicial abierto si no tenemos un gobierno abierto ni un parlamento abierto. Los 3 deben conversar en clave de gobierno abierto. Primera conclusión. Y esta política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica tenía por objeto, Janet, ¿lo puedes leer, por favor? Claro. Objetivo general de la política, garantizar un poder judicial que cumpla los principios rectores de la justicia abierta en conjunto con la población para alcanzar una gestión judicial como instrumento del desarrollo humano. Muchísimas gracias. Cumplir los principios rectores, lo decíamos en el video. Transparencia, participación y colaboración. Y en ese orden, porque si no tenemos transparencia va a ser difícil que las personas participen. Y si no tenemos participación va a ser difícil que colaboren. El primer requisito es la transparencia. Pero aquí hay un tema no menor. Muchas instituciones asocian la idea de gobierno abierto solo con la transparencia, con abrir datos, pero se han quedado al margen de la participación y la colaboración. Ese es el principal objetivo de la política y así la fuimos trabajando. Y los objetivos específicos, ¿podría por favor volver a leerla? Claro. Incorporar los principios de transparencia y participación y colaboración en todo el quehacer del Poder Judicial, maximizando el uso de las tecnologías de la información, adaptándose a las necesidades de acceso a la justicia. Perfecto, muchas gracias. Vas a seguir siendo mi lectora, Janet, no abandoné el puesto todavía. Entonces, dice que incorporar estos principios en todo el quehacer. Y cuando decimos en todo el quehacer, no se refiere solo a los abogados. Yo que soy abogado y amo mi profesión, estoy convencido que el tema de la justicia abierta es demasiado importante para que solo se le entregue a los abogados.
Aquí tienen que haber sociólogos, informáticos, trabajadores sociales, administrativos, trabajadores del sistema, operadores del sistema, es decir, es todo un ecosistema. La justicia abierta no es un tema puntual, es un ecosistema de justicia y todos estamos llamados. Por tanto, debe estar inmerso en todo el quehacer, en un sistema horizontal y en red. Otro objetivo específico de esta política es, por favor. Promover un poder judicial transparente con servicios e información de calidad que rinda cuentas de forma abierta, responsable, dialogante, inclusivo, generando honor social y valor público. Estos valores son muy importantes porque la idea es que promover un poder judicial que rinda cuenta, pero en forma abierta. Y sobre todo, volvemos a la esencia de la ecuación gobierno abierto en forma dialogante. Generando honor social. ¿Qué es el honor social? Es la dignidad del trabajo que hacemos nosotros en el Estado. Es la trascendencia. Nosotros cuando ingresamos al Poder Judicial o al Comité, ¿cierto?, de Participación Ciudadana, a cualquier institución de la sociedad civil, las personas lo hacen por la noción de trascender en la historia, de ir más allá de los meros reglamentos y los protocolos de la remuneración. La noción de trascendencia del ser humano. Y el valor público es la valoración que hacen los ciudadanos respecto a los servicios que presta, en este caso el Poder Judicial. Un tercer objetivo. Janet, por favor. Garantizar canales, mecanismos y espacios para que la población participe activa, efectiva e inclusivamente para el mejoramiento en la prestación del servicio, en la toma de decisiones y las ejecuciones de política del Poder Judicial. Este tercer objetivo es en lo concreto, es decir, cómo en lo concreto hacemos una métrica, cómo la medimos, cómo la garantizamos, cómo hacemos que la toma de decisiones sea una toma de decisión compartida, con sentido, con unidad de propósito, con unidad de acción, con unidad de mando. ¿Y el 4 y 5? Facilitar espacios de creación conjunta, intra e interinstitucionalmente con la población para el mejoramiento en la prestación del servicio público. Incorporar un sistema de control, seguimiento y evaluación para darle sostenibilidad a la política de justicia abierta. Muchísimas gracias. Entonces, facilitar, crear los espacios. En un sistema cerrado, en una gobernanza cerrada, no existen los espacios, prácticamente uno tiene que conquistar esos espacios con mucha dificultad, pero aquí hay que invitarlo a sentarse en la mesa, hay que invitar a conversar, invitar a caminar juntos, y esos espacios deben ser en lo concreto, crear instancias de participación, ¿cierto?, conjunta, y además, naturalmente, un sistema de control y seguimiento y evaluación. Es decir, lo que no medimos no lo podemos mejorar, dicen, ¿no? Y por lo tanto había que existe un control. Pero ese control no solamente debe ser intrainstitucional, sino que es un mecanismo de control que haga la propia ciudadanía, el justiciable, el ciudadano, porque en la gobernanza abierta el control lo realizan los ciudadanos. Y eso es muy importante, la idea de gobernanza abierta. Y por tanto hay que entregarle toda la información para que el control y la evaluación sea lo más eficaz posible. Entonces tenemos un objetivo general, se trabaja en esta política en Costa Rica, que quería compartir con ustedes, y los objetivos específicos que son estos 5 principalmente, y sobre eso se trabajó. Pero además, aquí está el documento original, les saqué una foto para que quedara más lúcido, están las rúbricas de los 3 poderes del Estado, Luis Guillermo Solís, presidente de la República, el año 2015, Sarela Villanueva, una mujer, presidenta de la Corte Suprema, a propósito, ¿cierto?, del mundo femenino, del feminismo y de la incorporación de política. Por eso que es muy importante que no hay política de justicia abierta si no hay una política de género en las instituciones. Van de la mano. Y eso no es una casualidad que se haya sido una mujer, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sarela Villanueva, que haya dado inicio con una voluntad política a este proceso. Y el presidente también de la Asamblea Legislativa, que es un organismo unicameral, Rafael Ortiz, que suscribieron este compromiso por la construcción, dice arriba el título, de un Estado abierto. Y dice, nos comprometimos, número 1, solamente lo quiero leer, promover una política de apertura, transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación en favor de los habitantes. Por lo tanto, este es el documento fundacional. Y este documento dio inicio ya no solo a una nueva etapa, a una nueva ropa, ¿no?, al Estado abierto. Y ese Estado abierto suma al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. ¿Cómo comenzó este camino? Y aquí hay un factor
no menor, voluntad política. Ahí está la presidenta de la Corte Suprema, estamos en el acto inaugural del proyecto, eso fue el 2016, cuando inaugura este camino. Ahí estamos, ¿cierto?, con Lena White, su jefa de gabinete, que era mi oficial de enlace, y comenzamos el camino, pero siempre bajo la atenta mirada y la férrea voluntad de cambio de la presidenta, de quien es el titular del Poder Judicial. Ahora, nos preguntamos siempre por qué abrir el Poder Judicial. Básicamente era importante abrirlo para fortalecer la administración de la justicia, volver a lo que dice Alejandra, la dignidad del ser humano, promover la transparencia y control de las políticas públicas en materia de justicia, incrementar la confianza en la ciudadanía a través, porque el Poder Judicial se expresa a través de fallos, y que esos fallos tengan la debida legitimidad y la debida fuerza en los justiciables. Fomentar la participación y fortalecer el compromiso social, el compromiso cívico. Y por supuesto mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de la justicia. Es decir, que los recursos vayan destinados efectivamente a la mejora y a la buena administración pública, evitando todo sesgo de corrupción. Pero además, la presidenta de la Corte Suprema, además de tener presente otros objetivos, la Alianza Mundial, que es el primer fundamento, ¿por qué estamos avanzando en la justicia abierta? Por la Alianza Mundial de Gobierno Abierto. Un segundo elemento es el mismo año en que se crea la figura de Estado abierto, se crea o nace los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, la Agenda 2030. Es decir, que al año 2030 los Estados miembros, entre ellos México, Costa Rica, todo el cono sur de América Latina y Centroamérica, se comprometieron, estos países, los 193 países del ecosistema de Naciones Unidas, a cumplir con estos objetivos. Y en este en particular, y en el caso del Poder Judicial de Quintana Roo, y lo hizo también Costa Rica, es el objetivo 16. Ahí nos concentramos. Este es el segundo fundamento para abrir la justicia, porque México se compromete a avanzar en procesos de paz, de acceso a la justicia y de fortalecer las instituciones. Ese objetivo 16 tiene que ver principalmente con avanzar hacia políticas de justicia abierta. Y aquí, de estos 17 objetivos, el 16 número 6, crean niveles, instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuenta. El 7, garantizar decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de todos. Y el 10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales en conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, es decir, el acceso a la justicia. Es decir, por tanto, en resumen, voluntad política fundada en ¿qué? Primero, los compromisos con la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, que México sí lo tiene, asumió ese compromiso en 2011, fue país fundador de la Alianza, junto con otros 7. Y en segundo lugar, la Agenda 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de ahí nace esta voluntad política de la presidenta, ¿cierto?, de la Corte Suprema de Costa Rica. ¿Qué vino después? Y en esta parte me incorporo en realidad porque lo contaba una historia. Esta historia nace cuando se me envía junto con Eduardo González, ¿cierto?, y nuestro oficial de enlace, que teníamos ya también en la Corte Suprema, que era Lena White, y comenzamos a conversar con los trabajadores del Poder Judicial. Con el OIJ, Ministerio Público, Defensoría, quien está ahí, ¿cierto?, de traje verde, es una Lena Floritames, jueza de Cartago. Al lado está Ingrid Bermúdez, ¿cierto?, de la CONAMAC, de la Comisión de Acceso a la Justicia, Mario Serrano, de la Defensoría Pública, Juan Diego, ¿cierto?, que es el encargado del sistema informático del sistema, quien está al lado, representante, ¿cierto?, de Amnistía Internacional, quien está, ¿cierto?, un representante de la sociedad afrodescendiente, de la sociedad civil costarricense. Es decir, comenzamos a conversar con todos los actores que están relacionados con el ecosistema de justicia. Y a partir de ese diálogo permanente, fuimos trabajando de a poco, el 2016, en avanzar hacia una construcción de política. No hay construcción de política sin diálogo de todos los que intervienen en ella. La sociedad civil, las policías, los magistrados, los trabajadores del sistema, los sindicatos de los poderes judiciales en general. Y aquí, ¿cierto?, trabajado en función de esta idea: evitar la corrupción y el soborno, acceso a la justicia, participación ciudadana, el acceso a la información como derecho humano fundamental de cuarta generación, fortalecimiento de los procesos de paz,
y sobre todo el respeto a las leyes en materia de derechos humanos. Y así fue como iniciamos diálogos permanentes. Ahí estamos, ¿cierto?, en Cartago hablando con los jueces y con todo el personal de los tribunales civiles del Círculo de Cartago. Porque Cartago fue la primera experiencia piloto. El Poder Judicial eligió un tribunal para que en ese tribunal comenzaron a trabajar un proceso de apertura de datos. Y ahí fue liderado por Florita Ames, la jueza en ese momento, titular del Tribunal de Cartago, y comenzamos a trabajar por ahí en un proceso de sensibilización y de alfabetización de que entendemos por gobierno abierto y que entendíamos por justicia abierta. Y estos diálogos continuaron en forma muy intensa, habían días complejos, difíciles, agotadores. Les garantizo que el rumbo a la construcción de una política de justicia abierta en Quintana Roo no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero va a ser tremendamente interesante y maravilloso. Y estoy convencido que lo van a lograr también. Lo importante acá es el camino. Y este camino virtuoso que nosotros trabajamos en esta dinámica fue que primero había que saltar 3 vallas. La del conocimiento, el derecho a la verdad, el acceso a la información, trabajar el concepto de transparencia con conversaciones permanentes, en trabajo de equipo, con multiactores, en fin. En segundo lugar, saltar el mecanismo de participación, es decir, cómo va a participar la comunidad, pero no solo la comunidad, sino también los trabajadores del propio Poder Judicial en esta co-construcción. Y el tercer paso del camino virtuoso es la colaboración, es decir, trabajar en red, trabajar en sentido de innovación pública, trabajar en sentido de inteligencia colectiva y de inteligencia compartida, de datos abiertos, etc. Y también nos reunimos en ese proceso de co-construcción en el Colegio de Abogadas y Abogados, con quienes interactúan desde el mundo privado con el Estado. Y conversamos con todos ellos. Y además, ¿cierto?, aquí en este extremo de la mesa está Janet Arias, ¿cierto?, que es la encargada de la política de género del Poder Judicial. Es decir, con una mirada también de género. Y por lo tanto le explicamos a cada uno de ellos de qué se trataba este proceso ya el año 2016. Y ellos todos fueron invitados a los debates. Además, reuniones con equipos técnicos multiactores, encargados de informática, atención de público, relaciones internacionales, políticas de personal, en fin, hacíamos levantamiento de información y levantamiento en base a una minería de datos para saber cuál es el estado del arte del Poder Judicial. Las cargas de trabajo, simplificación de trámites. También nos reunimos con los sindicatos, es decir, con las asociaciones de funcionarios. El Poder Judicial de Costa Rica tiene 18 asociaciones de sindicatos, y 5 asociaciones de funcionarios. Y le explicamos también a los trabajadores de qué se trataba esta política. Por lo tanto, la idea fue, y ahí estamos con Eduardo González como consultor de Naciones Unidas, la idea fue avanzar en un proceso en clave de gobierno abierto. Es decir, si íbamos a construir una política de justicia abierta, debíamos actuar en esa clave, con el máximo de transparencia, con el máximo de participación y el máximo de colaboración. Es decir, la política de justicia abierta se fue construyendo en una dinámica también de justicia abierta. Luego, en los territorios, nos fuimos a lugares lo más alejados posible donde había un tribunal y fuimos conversando con cada uno de ellos, con los operadores del sistema. Aquí, en estos espacios, en sedes sociales, en clubes vecinales, les fuimos explicando también a la sociedad civil y a los operadores del sistema de qué se trataba esta idea de gobernanza abierta y de justicia abierta. Es decir, no esperamos que fueran a vernos al Poder Judicial, al edificio, a ese hermoso edificio que tiene San José, sino que fuimos a los territorios. Es decir, con un proceso más bien de absoluta iniciativa y de un proceso activo de co-construcción. Y luego, cuando nosotros fuimos co-construyendo la idea de justicia abierta, teníamos que, como dice Confucio, ¿cuál sería su gran obra, dice Confucio? Mi gran obra sería, decía Confucio, sería aclarar las palabras. Y así fue como fuimos co-construyendo un concepto que no lo teníamos muy claro, de justicia abierta, pero lo fueron co-construyendo los propios funcionarios del Poder Judicial, hacia el interior de la organización. Y ahí armamos mesas de trabajo con la sociedad civil, y créanme que la definición de justicia abierta que aparece al final, en este PowerPoint, era bastante larga, porque cada uno tenía distintas miradas,
de lo que entendía por justicia. Y fue un proceso largo. Se puede haber redactado en media hora, pero no. Estuvimos varias horas trabajando en este concepto, es decir, que ellos fueran construyendo el concepto de justicia abierta. Y así también lo que entendíamos por transparencia, por participación y por colaboración. Es decir, ellos fueron co-creando. Es una obra colectiva, es una obra de todos los involucrados. No puede ser redactada solo por una persona, sino que debe ser coelaborada para sentirla como una criatura propia. Y así fue como fuimos conversando y dialogando con todos los actores. Y se arma este equipo, ¿no? Liderado en el caso de CEPAL por Alejandra Nasser, que nos envía como misión de CEPAL, y luego también seguramente el Poder Judicial convocó a otros actores, a otras fuentes para seguir reforzando este proceso. Pero ya en 2006, con el apoyo de Naciones Unidas y CEPAL, instalamos, por así decirlo, también los pilares que correspondían desde la mirada de Naciones Unidas, desde la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, desde el objetivo, desde la Agenda 2030, para instalar una justicia abierta a escala global, a una visión de Estado, pero con estándares de Naciones Unidas, que es muy importante. Y ahí está el equipo, la sociedad civil, académicos, colegios de abogados, unidades de género, jueces, y este equipo, que es una parte del equipo, éramos mucho más, ese fue el día en que cerramos, ya habíamos terminado el proceso, ya el 2017. Ahora, quiero parar acá la conversación para ver si tienen algunas consultas frente a este tema, a este proceso. Quiero ofrecer inmediatamente la palabra para aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener al respecto. Solo decir otras cosas. Que este proceso comienza ya en 2006, es decir, 12 años antes, cuando el Poder Judicial de Costa Rica inicia un proceso de reforma con la Comisión de Transparencia, luego en 2008 con el programa de participación ciudadana con la CONAMAC, luego en 2012 Costa Rica se incorpora a la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, y luego en 2013 en el encuentro de la Alianza Mundial en Londres, en esa cumbre, el Poder Judicial de Costa Rica se compromete, sin tener claro el concepto todavía, pero se compromete en ese tiempo a elaborar una política de gobierno judicial abierto. Gobierno judicial abierto, así se llamó en un principio. Y luego entre el 2013 y 2015, para avanzar a este gobierno judicial abierto, se inicia algo que es muy importante, que fue un proceso de sensibilización, de crear la necesidad de abrir la justicia. Si no estamos convencidos de aquello, sencillamente vamos a tener un muy buen documento, pero en la práctica no lo vamos a reflejar. Y se inicia un proceso de capacitación y sensibilización ya el año 2013. Y el 2015 comienzan los primeros pasos de la construcción de la política, con el apoyo, ¿cierto?, de la CEPAL, y el 2016 ya instalamos, hacemos un trabajo de campo desde la CEPAL, y comenzamos a tener, repito, 87 reuniones, con todos los actores. Reuniones plenarias, reuniones de pasillo, los cafés, en todas partes conversamos, y conversamos con todo el mundo que quiso conversar con nosotros, con todos, sin excepción, desde los magistrados, ¿cierto?, hasta, ¿cierto?, el trabajador que atendía en la puerta, en la revisión de documentos, en los edificios, con todos. Y así, el 2018, la Corte Plena aprueba la política. Pero además no solo eso, sino que se incorpora, ir más allá todavía, en el Plan Estratégico Institucional 2019-2024, incorpora la idea de que la justicia abierta forma parte del plan estratégico. Y como era parte del plan estratégico, dice, señor, tenemos una política así, entonces yo creo que tengamos cada año productos de justicia abierta. Cada año. Que no solo quede en la biblioteca de los servicios públicos este documento bien redactado, sino que quiero productos concretos y específicos que digan que son productos de justicia abierta. Y esto significa, que no es menor, que a raíz de este avance ocurre algo también no menor. La OCDE invita a Costa Rica el año 2020, el 15 de mayo, lo invita para incorporarse a la OCDE. Y ya el 25 de mayo de este año, es decir, hace exactamente un mes, Costa Rica se incorpora como miembro pleno a la OCDE. No es una casualidad.
que este proceso haya sido precedido también por instalar una política de justicia abierta y anticorrupción. Por eso que la justicia abierta, y por favor quiero quedarme con esta idea, no es la meta. La justicia abierta es el camino. El gobierno abierto no es una meta. El gobierno abierto es un camino. Y se construye todos los días. Y como se construye todos los días, también si dejamos de hacerlo, se deconstruye. Nada sacamos con tener una muy bien redactada política de justicia abierta si no la construimos día a día. Es una forma de actuar, es una forma de gestionar, es una forma de comportarse, es una forma de dialogar, es una forma de actuar. Entonces quería contar un poco este relato y luego contar ya a temas también más bien doctrinarios de cómo fuimos avanzando. Quedo abierto a las preguntas, quiero hacer una pequeña pausa también para que ustedes puedan aclarar algunas dudas en este proceso. Se ofrece la palabra. Si quieren, Daisy. Sí, doctor, disculpe, sí, han anotado algunas preguntas en el chat, le voy a dar lectura. La primera es de Janet, del CPC Quintana Roo, y la pregunta es, ¿cómo le ha ido a Costa Rica en la ejecución de su política de justicia abierta? Perfecto. Podemos juntar todas las preguntas si quieren y podemos responder en un solo tren de respuestas. Bien, bien. De Leslie Solís, dice, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos a los que se enfrentaron en este proceso de co-construcción en Costa Rica? ¿Qué haría diferente si pudiera liderar este proceso hoy? Tenemos uno más de Raúl Cáceres, también del CPC Quintana Roo. ¿Hubo compromiso presupuestal del Poder Judicial de Costa Rica en el momento de implementar la política de justicia abierta? Y por el momento creo que son las preguntas que tenemos. Por ahí me pareció ver una persona que había levantado la mano, pero de Reina Santillán, no sé si estaba levantando la mano o solamente coincidió, si quería hablar, no se quería tomar la palabra. Creo que no. Bien, sería todo por el momento, doctor. Muchísimas gracias, Daisy. Primero quiero agradecer a Janet por la lectura. Gracias por coparticipar en esta presentación y a Alejandra también por su reflexión inicial. Se le agradece mucho. Esto es clave de gobierno abierto. ¿Cómo le ha ido? Le ha ido bien. Quizás no le ha ido como uno espera siempre, porque este mundo no es un mundo ideal. Pero a pesar de las restas y las sumas, le ha ido bien. Le ha ido bien porque ha mejorado su índice de percepción ciudadana, ha mejorado su índice de transparencia, ha generado unidad de propósito dentro del Poder Judicial, no exento de dificultades, porque siguen teniendo dificultades. Yo no puedo decir que este es un mundo perfecto, porque no lo es, y eso es bueno, no ser perfecto, pero en el caso de Costa Rica, del Poder Judicial, yo converso habitualmente con Amás, con Ingrid, con Mario, con los que sigo manteniendo contacto regular, terminamos siendo amigos, de hecho, y nos comunicamos por las redes sociales, en fin, y le ha ido mejor que como estaba. El hecho que ahora esté mejor que antes ya es un proceso, no diríamos exitoso, pero es un buen proceso. Y le ha ido bien. Tan bien que incluso ingresaba a la OCDE, recién hace un mes. Por lo tanto, hay un producto concreto. Los índices de legitimidad han aumentado. Los procesos de transparencia han aumentado. Y si ha habido dificultades dentro del Poder Judicial y han detectado esa dificultad hoy día, antes jamás la habrían detectado en un modelo de justicia cerrada. Porque cuando una institución funciona perfectamente bien y dice, no, aquí no hay corrupción durante 20 años, yo entraría ahí a instalar mis dudas, porque a veces es bueno descubrir casos de corrupción porque quiere decir que la transparencia está avanzando. Por eso que es muy importante este derecho a la verdad. La verdadera transparencia es aquella que descubre bolsones de corrupción y falta de probidad. Por lo tanto, yo creo que en resumen le ha ido mejor que antes, absolutamente. Obstáculos. El principal obstáculo, decíamos en el video de la CEPAL, es que siempre hay una resistencia profunda al cambio. Ese es el principal obstáculo. La ignorancia, la falta de unidad conceptual. El obstáculo, porque también encontramos obstáculos en las reuniones. Créanme que sí.
habían personas que naturalmente no creían en el proceso de cambio, operadores del sistema. Había personas que costaba convencerlos de ello. Había personas que decían que esto no va a servir para nada. Hubo obstáculos, y muchos obstáculos. Pero los aviones solo despegan cuando tienen viento en contra. Y este es un vuelo necesario. Y claro que los hubo. Y fue bueno tenerlos. Porque aquí se trata de un cambio no solamente administrativo, sino un cambio cultural y estructural. Porque gobierno abierto significa también soltar el poder. Y claro que van a haber obstáculos cuando se trata de soltar el poder. Y sobre todo en nuestra querida y eterna América Latina. ¿Hubo compromiso presupuestario? Sí, pero fue prácticamente menor. No hubo que ampliar la partida presupuestaria, sino con el mismo presupuesto se redestinaron los recursos. Es decir, hubo una mejora de distribución de los recursos, nada más. No hay que pedir más recursos para iniciar política de justicia abierta. Ese no es un obstáculo. Lo que sí es un desafío de cómo redestinamos los recursos que antes van a política, plan y programas que no van hacia ningún lado, para redestinarlo a una política de justicia abierta. No hubo ampliación de presupuesto. Lo mismo pasó en el programa de justicia abierta a la Defensoría Penal Pública en Chile, el año 2018, de la cual fui parte, ya que yo soy funcionario de la Defensoría Penal Pública de Chile, opero en el sistema hace ya 20 años, y el Defensor Nacional me encargó la misión de redactar la política y iniciar una serie de charlas en todo el país para iniciar la política de justicia abierta en la Defensoría Penal Pública de Chile. Recorrimos gran parte del país, hubo una dinámica muy parecida a la que hice en mi calidad de miembro de CEPAL, y el presupuesto de la Defensoría Penal Pública en Chile fue cero. Solo se redestinaron recursos. Y ahora el Poder Judicial de Chile está en el mismo concepto y tampoco va a ampliar su partida presupuestaria. En plena pandemia, recién el 4 de junio, es decir, hace escasos días atrás, el presidente de la Corte Suprema dio inicio a un proceso para avanzar hacia la justicia abierta. Presupuesto cero, con los mismos recursos. El presupuesto no es un obstáculo para avanzar, solo voluntad política. Y en eso ustedes también están totalmente invitados y convidados. No se requieren más recursos. Solo usarlo de mejor manera, pero por sobre todo aquí, el gran recurso es el capital humano. Eso es lo que hace el cambio estructural. Nada más que eso. ¿Ustedes, le ha pasado alguna vez que ustedes realizan actividades que no van hacia ningún lado y solo se pierden recursos? A lo mejor soy el único que tiene esa percepción, pero ocurre que dice, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque hay que cumplir una meta. ¿Y por qué hay que cumplir una meta? Porque si la cumples, vamos a tener un bono. Eso es engañar al sistema. Eso no es justicia abierta, eso es justicia cerrada. Eso es un modelo de Estado opaco. Lo que hay que hacer es simplificar trámites. Eso va a significar bajar las cargas de trabajo, mejorar la calidad de vida, construir honor social y sobre todo valor público para legitimar las instituciones de justicia. ¿Otra pregunta para luego seguir con la segunda parte? Sí, tenemos una más de Mariana Bello, también del CPS Quintana Roo. Usted habla del ecosistema de justicia abierta, pero en el caso Costa Rica solo menciona al Poder Judicial. ¿No considera a otros órganos del Estado como los garantes del acceso a la información, por ejemplo? Absolutamente. De hecho, cuando hablamos del ecosistema en Costa Rica, también se está hablando en Chile del ecosistema, incorporamos al OIJ, incorporamos a la Defensa Pública, incorporamos a la Amnistía Internacional, al mundo privado, al Colegio de Abogados y Abogadas, a las universidades, a la sociedad civil, a la junta de vecinos, en fin, a las policías. Cuando hablamos de ecosistema, hablamos de un ecosistema del Estado. Por eso que el sistema se mantiene y se refuerza a sí mismo. Porque no puede ser un sistema endogámico que solo se concentra en el Poder Judicial. Y es por eso esa declaración conjunta en que se incorpora el gobierno y la Asamblea Legislativa a la política también de Estado abierto. Claro, por supuesto. Y luego vamos a explicar de qué se trata ese ecosistema cuando veamos uno de los conceptos de justicia abierta y gobierno abierto. Pero claro, este es un modelo ecosistémico. ¿Saben por qué? En el caso de la justicia, ¿sabe dónde comienza la justicia en la gente? Es la policía. Por lo tanto, si tenemos una policía corrupta,
jamás ese sistema va... El primer contacto que tiene el justiciable, donde se presume su inocencia, es con el policía que lo aprende. Y si ese policía es corrupto, toda la cadena se corrompe. Parte mal. La puerta de entrada entra mal al sistema. Tanto la justicia, muchos la radican en el juez. Falso. La justicia comienza con el primer contacto, con el policía. En las municipalidades, en los facilitadores judiciales, en las cárceles, en los sistemas, en la fiscalía, en el defensor penal público. Todos ellos son parte del ecosistema, porque muchas veces la gente asocia justicia al juez. No, el juez es solo una pieza del ecosistema. Pero el primer contacto con la justicia es la policía. Es una cadena de valor. No entenderla así es justamente trabajar con sistema de silos, que es la propia de la gobernanza cerrada, que trabaja en base a silos, en cambio la gobernanza abierta trabaja en base a redes. Bien, voy ahora a continuar con algunos conceptos, ¿cierto?, para ir fortaleciendo esta idea, pero tenemos la historia, cómo se construye, voluntad política, diálogo permanente, luego se elaboran varios borradores de este documento, hasta que al final la Corte Plena, el 14 de marzo del 2018, hace muy poco tiempo, crea la política de justicia abierta. Varios países están ya avanzando en esta idea. Chile se incorpora, el Poder Judicial de Chile ya en el 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto, ahora este año, 2020, 2022, México está avanzando, también ustedes están avanzando. Esta reunión tiene que ver con esto, ¿no? Avanzar hacia una justicia abierta. Honduras ya está iniciando un proceso, Perú está iniciando un proceso, Ecuador está iniciando un proceso, Argentina está avanzando un proceso, y así nosotros hemos constituido la Red Internacional de Justicia Abierta, donde participamos varios operadores, ¿cierto?, del sistema, asesorando y colaborando a nuestros hermanos, ¿cierto?, latinoamericanos en estas ideas. Quiero ahora compartir pantalla nuevamente para seguir, ¿cierto?, con esta presentación. A ver si se logra ver la pantalla. ¿Sí? ¿La logran ver? Muy bien. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿qué es un gobierno abierto? Porque aquí, si usted, vamos a trabajar, cuando hablamos de la ruta o el rumbo a la construcción de una política de justicia abierta, el concepto primigenio es el concepto de gobernanza abierta. Y a partir de ese concepto fundamental, en la idea de aclarar las palabras, la idea es poder entender qué es un gobierno abierto. ¿Alguien, por favor, lo puede leer? No tengo acá a la vista porque como estoy compartiendo pantalla. Voluntario o voluntaria, por favor. Es un diálogo político-valórico permanente con la ciudadanía que, centrado en la transparencia, la participación y la colaboración, construye honor social y valor público. Sharp 2019. Muchísimas gracias. El gobierno abierto, y por eso la justicia abierta es un derivado de este concepto, es un diálogo. Por favor, nunca lo olvidemos. Esa es la palabra clave. Diálogo. Si no hay diálogo, no hay gobernanza abierta. Pero además este diálogo de la polis es un diálogo de la política, de la gran política, porque todo trabajador del Estado realiza labores de la polis, en consecuencia labores políticas, porque el objetivo de la política y de la gobernanza es proteger la polis. Lo que hace el Poder Judicial es proteger la polis, es proteger la ciudad, entregando altos niveles de justicia, generando un consenso social. Lo que llamaban los epicúreos en griega, ¿cierto?, que la justicia, yo entendía a los epicúreos como un concepto de amistad. Los epicúreos entendían que la justicia consistía en cumplir los pactos, en cumplir los acuerdos, por un lado. Y además es un diálogo ético, es un diálogo valórico, por eso que esta palabra valórica lleva inmersa la idea de la anticorrupción. Es decir, tiene que ver con la probidad, tiene que ver con la integridad. La conducta de quien está en este diálogo debe ser una conducta proba. No puede ser primo hermano de la corrupción, al contrario, porque si es avalórico o es neutro, sencillamente podemos tener una gran política de justicia abierta, pero si existe corrupción nunca se va a poder practicar en la cotidianidad. Pero este diálogo es permanente con la ciudadanía, no es un diálogo cada 6 meses, para entregar una rendición de cuentas cada 1 año, no, es un diálogo de todos los días.
que se centra en estos tres principios: transparencia, derecho a información pública, participación como mecanismo de distribución del poder según Stern y como mecanismo de control de las políticas públicas, y colaboración como sinónimo de trabajo en red, como sinónimo de innovación pública permanente, que construye ¿qué? Dos cosas, y esta es la primera noción de honor social, que tiene que ver con Weber, o prestigio, tiene que ver con la dignidad de los trabajadores del Poder Judicial. Cuando ustedes pertenecen a instituciones prestigiosas, ustedes también se prestigian con ellas. Y al revés ocurre exactamente lo mismo. Pero además construye, y lo dice la OCDE, valor público, que es la apreciación de las instituciones. Y el valor público, que es un tema para otras charlas, a lo mejor, que podemos hablar 3 horas sobre valor público, pero el valor público tiene 3 elementos. Primero, hay valor público cuando hay un impacto social de verdad de la política, hay resultados. Segundo, cuando existen servicios de alta calidad, y la calidad no la valora quien entrega el servicio, la calidad la valora quien recibe el servicio. Y en tercer lugar, un tercer elemento del valor público es la confianza. Cuando uno genera un impacto social, cuando entrega servicios de calidad y construye confianza, tenemos justamente valor público. ¿Dónde encontramos el valor público? En los deseos y en las aspiraciones de los justiciables. ¿Y cómo? Conversando con ellos. La justicia abierta. ¿Puedes leer, por favor, también la justicia abierta? Es un diálogo del ecosistema de justicia con la ciudadanía que desde la transparencia, la participación y la colaboración permite un pleno acceso a la justicia, generando valor público a las instituciones intervinientes. Bien, entonces la justicia abierta nace la noción general de gobierno abierto, pero aplicado al sector justicia. Y aquí hablamos de un ecosistema: las policías, los servicios ciertos médicos legales. En el caso de Quintana Roo, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral del Estado, el organismo de transparencia, la Comisión de Derechos Humanos, las policías, las fiscalías, los municipios, todos forman parte del ecosistema, interactúan entre ellos, dialogan entre ellos. Y ese ecosistema que dialoga entre ellos lo hace también en simultáneo con la ciudadanía, en base a los mismos principios de gobernanza abierta que permite, y aquí nos disparamos el objetivo 16, la Agenda 2030, acceso pleno a la justicia. Objetivo 16, número 3, número 5, número 7, número 10. Generando lo mismo. Valor público ¿en qué? En las instituciones intervinientes, en todas las instituciones. Y aquí incorporamos también a la sociedad civil, incorporamos, ¿cierto?, a los otros poderes del Estado, todos son parte. Por ejemplo, la aplicación de la justicia tiene que ver básicamente con la implantación de la ley, de los códigos penales. ¿Y dónde se redactan los códigos penales? En el Parlamento, en el Congreso Nacional, en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, el Poder Judicial también forma parte del ecosistema. No puede, como diría el Chavo, hacerse el burro. Chavo muy querido en Chile. No puede hacerse el burro que no tiene idea, no. Lo que hace el juez es aplicar la norma penal. Y esa norma se debate en el Parlamento. Y los parlamentarios deben obedecer a los mandatos de la ciudadanía. Por eso es un ecosistema, y hay que entenderlo ecosistémicamente. El gobierno cerrado, o la justicia opaca y cerrada, funciona en base a silos, a una visión monárquica, a una visión borbónica, napoleónica. Y es por eso que la justicia tiene una baja legitimidad general en América Latina, salvo excepciones. Claro, porque se ha administrado en ese código que no es un diálogo y tampoco es ecosistémico. Es el esquema de la justicia abierta. Es un ecosistema, están todos involucrados, todos conectados en red. Incluso es más, no sé si le ocurre a ustedes que hay funcionarios públicos que manejan información y ni comparten con sus compañeros de trabajo. Es decir, este ecosistema nace en sus propios despachos, porque algunos de ustedes, en algunos países, ¿cierto?, algunos funcionarios del Estado no comparten información con sus compañeros. A veces las policías tampoco comparten información entre ellas, o las policías con la fiscalía, o la fiscalía con la defensoría. Por tanto, hay una lógica de manejar información porque la información es poder. No, aquí hay que abrir la información. ¿Por qué? Porque la información financiada con recursos públicos es pública y por lo tanto debe actuar en una sinergia ecosistémica
para resolver mejor los problemas comunes. Excepciones, la protección de datos personales, sin duda, y excepciones aquellas leyes que son estratégicas para la seguridad nacional, ¿cierto? O estrategias para la economía de un país. Perfecto, están las excepciones, pero la regla general es que la información es pública. ¿Y quién dice esto? La resolución 147 del Comité Jurídico de la OEA, del año 2018, lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13 de la Convención Americana, lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo dice el artículo 19 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, y lo dicen también las leyes de transparencia de México y de toda América Latina. Por lo tanto, siempre estamos buscando la excusa para no entregar información, cuando en estricto rigor la información debe ser pública y debe ser compartida. Hay que cambiar, hay un cambio de mentalidad. Y aquí, este esquema, una imagen vale más que 1000 palabras, la justicia vierte en estos 3 pilares también, ¿cierto?, de transparencia, participación y colaboración. Y cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de este pleno acceso a la información pública, porque es la regla general. Resolución 147 de la OEA. La apertura de datos, estos datos deben ser abiertos, deben ser simples, no propietarios, deben ser útiles, deben interoperarse entre ellos y sobre todo un lenguaje claro. Y aquí México ha hecho algo muy interesante. México, el 13 de agosto del año pasado, resolvió liberar los fallos y que los fallos sean transparentes. Es un gran avance, porque no era coincidente que los fallos se mantuvieran en el circuito cerrado, no obstante que había una ley de transparencia. Por tanto, pero además de ello, que el lenguaje con la comunidad sea el lenguaje claro. Pero más aún, hay que ir más allá todavía. Que la información que la justicia entregue a los ciudadanos sea comprensible. Y aquí estamos hablando del derecho a comprender como nuevo concepto. Ir más allá del lenguaje claro y avanzar hacia el derecho a comprender por parte de la ciudadanía. Es la accountability. Y la accountability es la rendición de cuentas, es una derivación de la transparencia, y esa accountability significa tener información permanente y continua, rendir cuenta en forma permanente, no cada 6 meses o cada 1 año. Porque cuando se rinde información una vez al año, mucha información va a estar obsoleta, no va a tener sentido. ¿Para qué? Para tener alertas tempranas, para avanzar mejor hacia una cultura de integridad y de acceso a la justicia. Y además, la transparencia se traduce en una cultura de integridad, es decir, para combatir la corrupción, para fortalecer la probidad, en el ejercicio principalmente de una administración en base a un concepto que es muy importante, que es la inteligencia colectiva. Y eso lleva a ser una administración de justicia mucho más inteligente. ¿Cuáles son los desafíos? Tenemos varios desafíos. La pandemia ya lo puso en evidencia. Tenemos una tremenda brecha digital. En América Latina, menos del 50% de los estados, de los territorios, no tiene acceso a Internet. Por eso hoy día la pandemia puso en jaque a la justicia, y lo descubrimos cuando iniciamos esta transmisión en que se cayó el Internet. Por tanto, hay que achicar la brecha. Y ustedes ven en México, en Centroamérica, Costa Rica, que es un país que está avanzando en el tema, tiene menos del 50% de la población no tiene acceso a Internet. Y esa es la regla general en toda América Latina. En algunos cerca del 70% no tiene acceso a Internet. Primer desafío. Segundo desafío que hay que avanzar es combatir la corrupción. La percepción de la corrupción, aquí tenemos el avance en 2010, 14, 16, 17, es que tiende a aumentar. En algunos territorios, en otros tiende a mantenerse, pero la tendencia a aumentar. Mientras más abierto es el gobierno, la probabilidad de corrupciones son menores. Mientras más cerrado es el gobierno, la probabilidad de corrupción es mayor. Eso es un hecho de la causa. Y así lo muestran todos los estudios. Otro gran desafío, la posverdad. Hay mucha información que circula en Internet que es información falsa. Y eso también, por eso que la información debe ser de calidad. La información debe ser corroborable, debe estar en sistemas de interoperabilidad. Yo ayer, alguien hizo circular una noticia en las redes sociales de la pandemia que Canadá había cerrado sus puertas. Yo me llegaba la información en mi WhatsApp con mis amigos de Gobierno Abierto. A las 2 horas dijeron no, esta información era falsa, era una falsa alarma. El 37% de la información que cae de las redes sociales, el 37% son posverdad. No es información verdadera. Y por lo tanto, eso también debe regularse en su momento. Y otro gran desafío es
lo que señalamos al principio, que es la cumbre plenaria del Acta de San Francisco de Quito, en Ecuador, donde en la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana del 2018 se crea un eje de justicia abierta para todos los estados. Y ahí, ¿cierto?, los Estados Unidos mexicanos se incorporan también a este eje, el 2018. Y aquí hay un tremendo y nuevo desafío. Lo que decíamos al principio. La justicia abierta, por favor, es un camino, no es una meta. Y si ustedes elaboran más tarde una política de justicia abierta, deberán implementarla día a día y tendrán quizás que ir modificándola de acuerdo a los nuevos tiempos, porque la justicia abierta, si hubiéramos creado una política de justicia abierta del año 75, sería distinta con la que tenemos hoy día. El 75 no había internet, no había redes sociales. Hoy día, el 2021, ¿cierto? Sí, y avanza en forma vertiginosa. El 75 no había pandemia, hoy sí estamos en plena pandemia. Por tanto, la justicia abierta es un camino que se recorre todos los días y ahí ustedes ven, ¿cierto?, 3 ríos que también lo pueden inundar y se pueden encontrar con dificultades en el camino. Pero es un camino maravilloso que sin duda va a reforzar la defensa de los derechos humanos y va a legitimar el sistema de justicia. Aquí voy a compartir esta presentación, se la voy a enviar a Raúl para que pueda, aquí están los datos, ¿cierto?, bibliográficos, usted puede entregar mucho más información sobre la estrategia de gobierno abierto, justicia abierta, toda la información de CEPAL, ¿cierto?, y de Naciones Unidas en esta materia. La gran pregunta que nos hacemos cuando hablamos de acceso a la justicia es quiénes son los dueños del fuego, es decir, quiénes son los dueños de la información, quiénes son aquellos que mantienen el poder económico, político, etc. Y en ese sentido, cuando hablamos de estados cerrados, los dueños del fuego son los mismos de siempre, que han generado esta brecha, que han generado esta economía un poco compleja, difícil, esta justicia. En el último estudio que se hizo en Chile, una encuesta de la institución que se llama CADEM, señaló que el 58% de los chilenos, y a lo mejor pasa lo mismo en México, dicen, ¿saben qué? Hay justicia para ricos y justicia para pobres, porque las cárceles están llenas de pobres. Pareciera como si los ricos nunca cometieran delitos. Por lo tanto, la justicia abierta permite aquello, que los dueños del fuego sean quienes en los cuales reside la soberanía, y no solo algunos, que a veces lo que hace es agrandar la brecha y generar una sensación de desmotivación, de rabia, y que incluso ha significado algunos estallidos sociales en América Latina. La justicia abierta hoy día es un pilar fundamental para avanzar en estos roles, ¿cierto?, de una justicia más cercana, más conectada con la gente. Porque si instalamos justicia, yo un día fui a tomar un café, y una señorita que fue muy amable conmigo me dijo, aquí está su cuenta, señor Chávez. Muchas gracias. Y yo comienzo a leer la cuenta. Y ella me dice algo que es muy chileno. No sé si en México también lo usa. Me dice, cuentas claras conservan la amistad. Cuentas claras es transparencia. Amistad, según los epicúreos, es justicia. En la medida que las cuentas estén claras, va a haber justicia. Y las cuentas claras tienen que ver con el derecho a la sanción. Pero, por favor, en ese rumbo a la justicia, no solo se concentren en la transparencia, deben avanzar hacia la participación ciudadana en la co-construcción y hacia la colaboración. Yo quiero en esto, finalmente, después podemos pasar al debate, a la conversación, si lo estiman pertinente, avanzar hacia otro video cuando el 4 de junio el presidente de la Corte Suprema de Chile da inicio a este plan. Y quiero compartir, son solo 2 minutos nada más, es muy breve. A ver si luego compartir pantalla, si Daisy me da permiso. Claro. ¿Me permite, Daisy? ¿Sí? Sí, claro que sí. Adelante, doctor. Tiene permiso. Tengo el permiso. Muy bien. Aquí está. Voy a compartir. No, ojalá este video se pueda ver. Lo compartí con Raúl ayer. Y aquí está la inauguración del programa, ¿cierto? ¿Lo logran ver? Sí, doctor. Perfecto, ahí está. Esto fue hace menos de un mes. Este
desafío nos motiva a profundizar en la búsqueda de estrategias y políticas que nos permitan acercarnos a este ideal de desarrollo a escala humana, donde el concepto de justicia abierta aparece como un nuevo paradigma de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública a través de datos abiertos, innovación institucional, participación en el contexto específico de la gestión judicial y coordinación y colaboración de los distintos actores que pertenecemos al sistema de justicia. Hoy día nuestra institución se encuentra en la búsqueda entonces de una estrategia que contribuya a implementar un nuevo paradigma en la administración de justicia, que está basado en 3 pilares fundamentales, como ya se ha dicho: la transparencia, la participación y la colaboración. Las propuestas que hace el Poder Judicial y los productos específicos son potenciar una nueva plataforma de datos que sea más amigable, más conectada con la ciudadanía, un plan de sensibilización de los pilares de justicia abierta. Como decía el autor del Principito, antes de construir un barco, lo más importante es instalar en los conductores la necesidad de navegar. Si no instalamos la necesidad de abrir la justicia, de nada valdrán las capacitaciones. Debemos instalar la necesidad de navegar. Bueno, quería compartir esto porque ya el Poder Judicial de Chile, el 4 de junio recién pasado, lanzó ya su plan en el 5º plan de acción del Gobierno de Chile, dice justicia abierta en el Poder Judicial. Honduras, ya en el 4º plan de acción, avanzándose al 5º plan de acción, también está avanzándose en la política de justicia abierta. El Poder Judicial de Quintana Roo, estuve viendo su página web anoche, y dice que yo veo que hay una unidad de transparencia, de acceso a la información y protección de datos personales, un comité de transparencia, está el derecho ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición de información personal que esté en posesión de terceros. Lo que llamamos hoy día capitalismo vigilancia. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard, de Susana Zuboff, sobre capitalismo vigilancia. Pero noto que el Poder Judicial, si me permite una observación, tiene un fuerte énfasis en la transparencia, pero hay que avanzar hacia la participación y la colaboración. Y la colaboración es innovación, es gestión del conocimiento, es compartir la información, es actuar ecosistémicamente. La transparencia es el primer paso, pero solo el primer paso. Hay que avanzar hacia la participación, generar espacio y canales participativos, y la colaboración, generando innovación e inteligencia colectiva. Y quiero rescatar algo que me parece muy interesante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que el 14 de junio, hace muy pocos días, se lanzó un programa de Tribunal de Tratamiento de Adicciones en el Estado, lo que llamamos también Tribunal de Tratamiento de Drogas, en esta justicia terapéutica, esta justicia restaurativa. Hay varias iniciativas que ustedes tienen ya de justicia abierta, pero son iniciativas aisladas todavía. Pero este que se lanzó hace escasos pocos días, 14 de junio, este programa del Tribunal de Tratamiento de Adicción en el Estado, es súper importante. Esta es una iniciativa concreta de justicia abierta. Porque ¿qué permite? Que los municipios, el tribunal, la fiscalía, la defensoría, profesionales de la salud, terapeutas, etcétera, tomen a los adolescentes para evitar la reincidencia cuando han cometido delitos en virtud de estar bajo el efecto de las drogas, dado cierto que tienen una suspensión condicional del procedimiento. Es decir, ese hecho concreto, ese ejemplo concreto es un ejemplo de justicia abierta. Otro ejemplo, avanzar hacia los facilitadores judiciales, es decir, aquellos voluntarios de las poblaciones que se conectan con el Poder Judicial y hacen de puente, hacen de pontífices entre el Poder Judicial y la sociedad civil. También en su página, ¿cierto?, vi algunos importantes datos sobre transparencia.
y además ciertos mecanismos de trabajo virtual desde el tribunal a propósito de la pandemia. Esas son iniciativas concretas de justicia abierta. ¿Cuál es el gran desafío hoy día? Y lo vimos también en Costa Rica, y lo estamos viendo en Chile y en Honduras, que el Poder Judicial, por su tradición de 200 años, se organiza en base a un sistema de silos. Y por lo tanto, si tuviéramos que mirarlo en abstracto, ¿no?, en una imagen, podríamos decir que es una suerte de archipiélago. Hay muchas islas adentro del poder. Cuando tenemos una política de Estado cerrado, justamente se trabaja sobre la lógica de los silos, de los archipiélagos y pequeños islotes. En la lógica de la gobernanza abierta, trabajo en red, de un sistema burocrático a un sistema adocrático, estamos hablando de un continente. Están todas las islas conectadas y forman un continente. Esa es la imagen hacia la construcción de una política, del rumbo cierto a la construcción de una política de justicia abierta en Quintana Roo. Yo creo que esa es la invitación. Hoy día estamos totalmente convencidos que este proceso es absolutamente necesario. Es necesario porque hemos cruzado el Rubicón. Alejandra, Janet, Raúl, Mauricio, Randy, los que integran ¿cierto?, ya también el Comité de Participación Ciudadana, a INAI, a Alejandro, a Justicia para Mujeres, hemos cruzado el Rubicón. Ya no hay vuelta atrás. Alea jacta est. La suerte está echada. Y eso es el gobierno abierto. Porque el gobierno cerrado se agotó. Tiene algunos. Ahí estamos con balones de oxígeno tratando que reviva. Pero hoy día la fórmula, porque hay una, y por una razón muy simple. Porque cuando nace la formación de los estados en América Latina, incluyendo el de México, ¿cómo nacieron? En clave de gobierno abierto. Porque se organizaba la comunidad, fueron construyendo un colectivo que más tarde recibe el nombre de una república. Pero nacieron en base a una visión bastante comunitaria. Nacieron como un ecosistema. Algo les pasó en el camino que se fueron cerrando. Y finalmente quiero terminar con esta pequeña reflexión. Los pueblos originarios de nuestra América, todos, tienen una cosmovisión muy distinta al mundo occidental, de la cual nosotros hablamos el idioma de la monarquía, por cierto, que es el español. Yo estoy hablando el idioma monárquico. Pero nuestros pueblos originarios, los aztecas, los mayas, los mapuches, los incas, los selknam, los guaraníes, todos, tienen una cosmovisión muy potente. Para el mundo occidental, el futuro lo tenemos adelante. Por eso estamos llenos de ansiedades. Y el pasado lo tenemos en la espalda. Nunca lo vemos. Solo pensamos en el futuro. En la cosmovisión de nuestro pueblo originario, y por eso digo que nacimos como Estado con clave de gobierno abierto y luego nos fuimos cerrando, en la cosmovisión de los pueblos originarios, el futuro está en la espalda, porque no sabemos cómo viene. Y la historia y el pasado la tenemos al frente. Los pueblos originarios siempre se están comunicando con su pasado. Y eso es muy importante. Por eso cuando ustedes construyen la política o ese rumbo a la justicia abierta, partan desde su historia, de dónde vienen. Porque la construcción de valor público tiene que ver con dos preguntas fundamentales. Valor público, objetivo de la justicia abierta. Dos preguntas básicas. Yo creo que ustedes se las hacen todos los días. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y para quién hago lo que hago? Eso es fundamental. Porque si solo lo hacemos porque nos pagan una remuneración, entonces no vamos a hacer ningún lugar. Solo vamos a satisfacer necesidades de mercado. Pero si lo hacemos para trascender, para acercar la justicia, para combatir el crimen organizado, para que los niños que nacieron, los que van a nacer, tengan acceso pleno a la justicia y a la dignidad humana, como lo conversamos con Alejandra, esa primera conversación, cuando conversamos esta conversación, eso sí vale la pena. La justicia abierta no es un cumplimiento de metas, sino que es una filosofía, es un nuevo paradigma. Por eso esa gran pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos y para quién hacemos lo que hacemos? Y esa respuesta está dentro de ustedes. Y eso, trasladarlo en este camino, una suerte de camino a Santiago de Compostela, ¿no? en este derrotero, ¿no? En avanzar hacia allá. Por eso que hay un gran escritor que se llama Pablo Dors, que habla sobre la biografía del silencio y dice que hay dos tipos de caminantes, ¿no?
el homo viator, que dice él. Uno es el vagabundo, que hace cosas, que se mueve, que camina como un vagabundo. El otro, el que tiene claro hacia dónde quiere ir, se le llama peregrino. En el gobierno cerrado estamos llenos de vagabundos. En la justicia abierta cada vez se suman más peregrinos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ya nada más 2 preguntas. No sé si las pueda contestar. Bien. Una es de Daniela López y dice, ¿cuál fue el papel de la ciudadanía en la co-creación, participación y colaboración para el caso Costa Rica? ¿De qué forma abonaron al camino? De Raúl Cáceres, ¿cómo recibieron los excelentísimos magistrados y jueces la política de justicia abierta en Costa Rica? Y con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, querida Daisy. Quiero agradecer las preguntas porque son las que abren los mundos. Las preguntas son muy importantes, más que las respuestas. ¿Cuál fue el rol de la ciudadanía? ¿Quién hace la pregunta, Daisy? ¿Cómo se llama? Perdón, la primera, Daniela López. Daniela. ¿De qué forma abonaron el camino? Daniela López. Y Raúl Cáceres es en cuanto a los magistrados y jueces. ¿Cómo recibieron la justicia? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Daisy. Daniela, el rol de la ciudadanía es fundamental. Sin ciudadanía no hay justicia abierta. Porque además debemos entender que nosotros también somos ciudadanos. Pero además nos conectamos con otros ciudadanos. Y por eso que nosotros, si ustedes vieron las imágenes, quise más que poner números y datos, puse imágenes, fotografías, donde estábamos ahí con los ciudadanos. Y fuimos a la ciudadanía, fuimos a sus territorios. No esperamos que ellos llegaran al edificio del Poder Judicial a conversar con nosotros, fuimos a sus territorios también. Y conversamos con ellos. Por lo tanto, el rol de la ciudadanía es fundamental, porque la política de justicia abierta, de gobierno abierto en el Poder Judicial es una política de la ciudadanía. El foco en el gobierno cerrado está en la ley, en la nueva gerencia pública está en el mercado, pero en el gobierno abierto el foco está en la ciudadanía, en la sociedad civil. Sin sociedad civil, sin ciudadanía, no hay gobernanza abierta. Y es por eso que, al ver que era difícil, podemos arrancarnos con ello. Pero algo que no es menor. Había apatía al principio. No fue fácil. Fue muy difícil. Porque hay una ciudadanía que desconfía del Estado. Hay una ciudadanía que no le cree a los gobernantes. Hay alguna ciudadanía que no le cree a los poderes instalados. Por eso al principio el camino fue muy difícil. Y las convocatorias que hacíamos en los primeros momentos fueron muy escasas. Y de a poco fuimos a este proceso de evangelización y de diálogo, fuimos conquistando de a poco, gradualmente su confianza. Hasta que luego al final del día, luego de un año de trabajo, ya estaban sentados con nosotros en la mesa planteando todas sus diferencias y sobre todo todos sus aportes. Así que eso fue clave. Y lo segundo, ¿cómo recibieron? Raúl, al principio no fue fácil tampoco. Fue en el día de la presidenta de la Corte Suprema, pero no todos los jueces, me atrevería a decir, estaban tan de acuerdo. Y fue una visión heterogénea de recibimiento. Pero al final se fueron convenciendo, ¿no?, que este paso era un paso necesario. Pero quiero decir que como la justicia abierta es un camino, en cualquier momento las políticas pueden caer. Y quiero ser lo más realista posible en este diálogo. Si nos descuidamos, aquí no hay batalla ganada en el gobierno abierto. No hay ninguna batalla ganada. Son todas empates. Y en cualquier momento se puede caer el gobierno abierto. Así como en Estados Unidos, Obama inicia el plan de gobierno abierto con su memorándum del año 2009, que dice transparencia y gobierno abierto. A partir del memorándum Obama, el primer afroamericano descendiente que es presidente de Estados Unidos, y Obama lanza esta idea de la Alianza Mundial de Gobierno Abierto. Y va todo muy bien, hasta cuando llega el señor Trump. ¿Y qué hace Trump? Lo cierra otra vez. ¿Qué hace Biden ahora? Es tratando de abrirlo nuevamente. Por lo tanto, es un proceso muy dinámico, que no depende de las leyes. Una ley no resuelve el problema. De hecho, la Constitución mexicana tiene el artículo 123 sobre la dignidad del trabajo, que es un marco conceptual nomás. Y muchas constituciones tienen declaraciones de buena intención, pero aquí
cuando se instala la política y ustedes la construyen, no pueden construir así la sociedad civil, sin todos los actores involucrados, de tal manera que aquí tengamos un consenso colectivo. Por eso que no todos van a recibir de buena manera en un principio quizá el programa. Prepárense para eso. Porque aquí el vagabundo y el peregrino. El peregrino ese que camina, ¿cierto? Estoy pensando en el camino a Santiago de Compostela, algunos con los pies destrozados, cansados, ateridos, con frío, con sueño. Pero ese es el camino. Solo así sabrán que están caminando cuando tengan frío y les duelen los pies. Ahí ese va a ser una buena señal que están avanzando en el camino. Para avanzar hacia el gobierno abierto, sí o sí, debemos salir de la zona de confort. La zona de confort solo fortalece el gobierno cerrado. Hay que cruzar el Rubicón. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Daisy. Sí. Si me permiten la palabra, yo me gustaría que en esta oportunidad Raúl, que es el responsable de esta conversación, cierre esta conversación. Gracias, Peter. Realmente tú eres el causante de todas las cosas que estamos haciendo en relación a justicia abierta. Y es como una cadena de favores que se hace con gente tan talentosa como tú, como Alejandro, como las compañeras de X Justicia, que son súper luchonas y entronas a este tema, y todos los que han estado colaborando. Me parece que da también mucha claridad de lo que estamos visibilizando en el sistema anticorrupción a través del CPC y con apoyo siempre del órgano garante. Creo que dejas claro que se puede hacer cosas, que con voluntad política se pueden generar y construir acuerdos y puentes muy interesantes, ¿no? Siempre con la visión de construir y construir siempre, ¿no? Pero no puedes hacer un puente sin la ciudadanía. Me parece que es un ancla muy importante para todos los ejercicios de justicia abierta que estamos en algún momento tratando de construir. Y creo que los conceptos y la experiencia que tú nos compartes es muy, muy bondadosa y muy clara para que podamos tener también claridad, ¿no? Te agradezco mucho, Peter. Gracias por tu amable aceptación de estar participando en este espacio. Y ojalá no sea la última vez, ¿no? Seguramente estaremos llamando para que nos puedas también compartir más adelante con tu experiencia cuando empecemos a la construcción y diseño de esa política que estamos esperanzados a que se concrete, ¿no? Con el apoyo del Poder Judicial y algunos otros órganos jurisdiccionales que también se puedan llegar a sumar y que sea algo en beneficio de todo el estado de Quintana Roo. Muchas gracias, Peter. No, muchísimas gracias a ti, Raúl, y también reforzar el trabajo tremendo que está haciendo el Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, que hacen un gran trabajo, y justamente coincidentemente le hago la pregunta a Alejandra, que es del comité, al órgano de transparencia de IDAI, que está ahí, ¿cierto? Daisy, que hizo de vocera, y agradecer a todo el equipo con Randy, que estuvimos conversando al principio, con Mauricio. Así que muchísimas gracias a INAI, que lo sigo siempre en la red, a Alejandro González de World Justice Project, que está haciendo una gran labor de liderazgo muy importante a la sociedad para mujeres, a la justicia para mujeres. Sin política de género no hay justicia abierta. Lo trabajamos fuertemente en Costa Rica y lo estamos también trabajando fuertemente en Chile con la red, ¿cierto? Y la política de justicia abierta en materia de género. A INCO, a NOSC, a X Justicia. Yo quisiera decirles que Raúl, cuente conmigo en lo que yo les pueda colaborar. Esto es como el Chapulín Colorado, ¿no? Usted es un personaje maravilloso. Cuando él decía, ¿y ahora quién podrá defendernos?, ¿no? Y es la justicia abierta. Y es la justicia abierta. Y hay una frase muy interesante de Sandor Maray en una obra que se llama El último encuentro, una hermosa historia. Y al final, en un capítulo de esa obra dice, ¿cuál ha sido las grandes obras de tu vida? Y esto tiene que ver con el honor social, como un requisito. Y dice que
a las grandes preguntas de la vida, dice él, en nuestros diálogos, ¿con quién fuiste leal? ¿Qué hiciste de verdad en la vida? ¿Con qué cosas trascendiste en la vida? ¿A quién amaste de verdad? ¿Con quién fuiste honesto de verdad? Y dice el Santo Maray, a esas grandes preguntas de la vida no importa si dices la verdad o si mientes. Lo único que importa es que a las grandes preguntas de la vida tú respondes con la vida entera. Ustedes están en un proceso en que van a responder con la vida entera. Es decir, esto de iniciar un proceso para tener en México y en el estado de Quintana Roo una política de justicia abierta, créanme que van a responder con la vida entera. Este no es un proceso administrativo, no es un cambio de protocolo, es un cambio de paradigma y requiere de toda la energía y todo el compromiso. Porque, como decía otro amigo, ¿no? Dice, a propósito de la utopía, de la épica del Estado, dice, de no ser por los niños esperando primaveras, de no ser por la lluvia en la sonrisa, de no ser por las quimeras, la rabia sería terrible. Por lo tanto, hay que cambiar esa sensación de rabia que tiene América Latina por esta sensación de esperanza y de cambio de paradigma. Yo me siento absolutamente honrado de haber conversado hoy día con ustedes, espero hayan tenido la paciencia de escucharme. Les agradezco mucho ese maravilloso silencio activo que han tenido, espero no haber abusado de su paciencia. Agradezco a quienes me colaboraron con la lectura para hacerlo más interactivo, ya que la virtualidad a veces es compleja. Y espero volver a vernos, y Raúl, por favor, te voy a enviar la presentación para que la tengas y la puedas compartir, y de todas maneras, ¿no? Se está cumpliendo el sueño bolivariano, pero ahora en clave de gobierno abierto, de que nos conectemos todos los latinoamericanos. Bolívar estará muy contento por esto. Así que un abrazo grande y cuenten conmigo en el tiempo venidero. Bien, muchísimas gracias, doctor Peter Sharp Vargas, por compartir toda su experiencia y poder observar todo este panorama, y es un gran compromiso. Yo en mi caso me llevo su frase de dar respuesta, el para qué hago lo que hago y para quién hago lo que hago. Definitivamente es parte del compromiso y es parte de esa parte del cambio de un paradigma que necesitamos realizar. Nosotros en el tema de transparencia siempre hablamos de este punto, ¿no? Entonces, es un gran reto por cambiar estos paradigmas, generar una cultura de la transparencia, de la apertura, del acceso a la información. Entonces es un compromiso que hemos estado trabajando aquí en el estado de Quintana Roo desde 2004, y bueno, esperemos pronto lograrlo, continuar con esta gran red que usted maneja, ¿no? Este ecosistema. Yo creo que esto lo vemos más claro con todo esto que nos expuso el día de hoy. Pues muchísimas gracias, doctor, le agradecemos. La verdad que estén observando la asistencia y permanencia de las personas que desde un inicio estuvieron con nosotros, y aún a esta hora, a pesar que ha sido 2 horas y que se ha ido como, pues muy rápido, ¿no? Sin darnos cuenta, pero por el interés y por esa parte sensible, ¿no? Que de alguna otra forma nos identificamos en mucho de lo que usted señaló. Pues doy el agradecimiento, y bueno, estamos concluidas esta 6ª edición, esperemos pronto tenerlo de nueva cuenta en ese seminario rumbo a la construcción de una política de justicia abierta. Y bueno, los esperamos a los que están hoy presentes en la siguiente semana con el tema de justicia abierta para inhibir la corrupción, que es la segunda parte, que estará a cargo del licenciado Alejandro González Arreola, de World Justice Project. Pues sin más que señalar, les agradezco de nueva cuenta su asistencia y les deseo un excelente día. Hasta pronto.